buenas a todos. Este podcast se va a llamar Saber Estar. Vamos a tratar con diversa gente de distintos ámbitos, distintas profesiones, distintos profesionales y distintas historias. Hoy estamos con Alba, una psicóloga sanitaria, que nos va a contar experiencias y vivencias y tipos de trastorno, tipos de gente y bueno, que nos cuente un poco. Buenas, Alba, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal, Nacho? Encantada de estar aquí. Como bien has dicho, soy psicóloga sanitaria, estoy especializada en evaluación psicológica y nada, un placer estar aquí contigo y agradecerte mucho que me hayas invitado. Espero que esta charla Anime a la gente y ayude, ¿no?, a visibilizar un poquito sobre todo problemas a nivel de salud mental y a nivel de todo, bueno, todo esto que está pasando, ¿no?, a raíz del COVID. Yo quería preguntarte sobre todo a raíz del COVID, Eso confinamiento. Vamos a empezar con confinamiento, por ejemplo. Vale, pues... ¿Qué supuso el confinamiento a la gente que estuvo en casa encerrada 3 meses? ¿Qué supone eso al cerebro? Pues mira, el tema del confinamiento, antes de la pandemia, por el COVID, ya había muchos problemas mentales, pero claro, a raíz de esto y a raíz del confinamiento, de estar encerrados en casa, de no poder relacionarnos, ¿no?, porque al final somos seres sociales y hay que relacionarse, ¿no? ¿Qué pasa? Que tras este periodo y tras el confinamiento, el hecho de salir a la calle supuso muchos problemas de ansiedad, muchos problemas también de depresión, ¿no?, de estar encerrados y no hacer muchas actividades. Esto supuso... Pero tú estás en casa, 3 meses encerrado. A la hora de salir a la calle, ¿ya no eres el mismo cuando quieres salir a la calle? Claro, a la hora de relacionarte, cuando pasamos tanto tiempo sin relacionarnos, esas habilidades se pierden, ¿no? Sobre todo, pues, para los menores, ¿no?, para los niños, que muchos les pilló el confinamiento y no habían salido, ¿no?, a la calle. Entonces, eso supone volver a empezar, como decirlo, ¿sabes? Y luego entiendo que cuando sales a la calle hay mucho miedo de los padres de juntarse unos niños con otros niños. Claro, eso es. Por ejemplo, pues también no se sabía, ¿no?, lo que era el COVID y lo que suponía. Y la gente se alarmó muchísimo por todas las muertes que hubo, ¿no? Y hay gente que no quería salir a la calle. De hecho, todavía hay gente que no quiere salir a la calle porque le da miedo pillarlo, ¿no? Entonces es un tema bastante complicado y que ha derivado en que los trastornos mentales sean una de las primeras causas, uno de los primeros problemas, por así decirlo, de la población, ¿no?, española. O sea, según la OMS, por ejemplo, 1 de cada 4 personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida, ¿no? ¿De qué tipo de trastornos estamos hablando? Pues estamos hablando sobre todo de trastornos como ansiedad y como depresión. Vale, pero ¿qué es la ansiedad? O sea, que yo no... ¿Cómo sé que tengo ansiedad? ¿Cómo sé que no tengo ansiedad? Pues mira, la ansiedad a nivel físico supone, por ejemplo, ante situaciones que nos producen miedo, ¿no? Por ejemplo, el salir a la calle sabiendo que hay COVID. Esto nos produce que el corazón vaya más rápido, taquicardia, sudoración, mareos, ¿vale? Esos son los principales síntomas de ansiedad. Claro, depende de las personas, pues pueden tener unos síntomas u otros. Entonces, lo que las personas no saben, ¿no?, es que la ansiedad, se llama la curva de la ansiedad, ¿no?, igual que sube, hay un punto álgido que al final baja, ¿no? Pero claro, cuando estás en el punto álgido, la gente se piensa, ahí entra el tema de los pensamientos, ¿no? Se piensan que se van a morir. Entonces, normalmente... ¿Pero por qué piensas que te vas a morir? ¿Porque tienes una taquicardia? Porque a nivel físico te encuentras distinto. Porque a nivel tú te físico notas tienes un poco... unos síntomas... Sí, pues a lo mejor estás mucho más agitado, el pensamiento, tienes un montón de pensamientos que no sabes ni cómo gestionarlos, ¿no? Entonces... Y esto nos pasa, salimos a la calle, pues COVID, no tenemos como ese cierto miedo a relacionarnos, no nos relacionamos igual, nos puede generar esta ansiedad, esta impulsividad. Esta impulsividad, sí, este desajuste, digamos, ¿no? Vale. De no sentirnos... Y alguien que se sienta así, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues yo siempre digo, ¿no?, acudir al psicólogo, lo primero, porque es verdad y también pasa que cuando vas, por ejemplo, a la sanidad pública, el hecho de que no tengan psicólogos hace que
que los médicos te receten. Claro, porque lo primero que haces a lo mejor dices, me siento mal, voy a mi médico de cabecera. Voy al médico de cabecera y el médico de cabecera no es un psicólogo. El médico de cabecera pues es un médico y te receta medicación para reducir esa sintomatología, que sí, que a corto plazo se reduce evidentemente, pero a largo plazo, ¿qué pasa? A largo plazo los síntomas de ansiedad, si no los sabes gestionar porque nadie te los enseña, acabas teniendo adicción a la pastilla, ¿no? Acabas dependiendo de un fármaco para reducir esa ansiedad. Pero el médico de cabecera te da ese fármaco porque no te puede derivar a un psicólogo. Claro, el hecho de la sanidad pública, en este caso, te deriva a un psicólogo, pero por ejemplo los centros de salud están a tope, no pueden atender a más pacientes y no pueden dar respuesta, porque a lo mejor te dan cita con el psicólogo, están dando citas, de hecho, en marzo del 2024. O sea, esos para problemas, un año y un mes. Claro, es que esos problemas no están siendo atendidos. Y se atienden recetando un fármaco que te lo receta un médico, que un médico te puede recetar un fármaco, pero no es su especialidad. Eso es, o sea eso que es. Como eso es. un inmediato, ¿no? Un inmediato, sí. A corto plazo bien, pero luego a largo plazo pues... Te genera una dependencia. Te genera una dependencia y genera que el problema no se corte, ¿no? O sea que tú vives con ansiedad, realmente. Exacto. Tú vives con ansiedad. El momento que te tomas la pastilla, que te estás medicado, no tienes esa ansiedad. O sí que la tienes, pero está pausada, ¿no? Entiendo. Sí, al final, cuando tú sientes síntomas de ansiedad, o me siento un poquito más nervioso, o siento que el corazón va más deprisa, o siento que tengo muchos pensamientos y que no soy capaz de pararlos, ¿no? Pues yo me tomo el fármaco y en ese momento esa ansiedad se reduce. Se reduce, pero claro, a la larga sigue vigente porque vuelven a aparecer los mismos problemas o problemas diferentes y el caso es que la gente no sabe gestionarlos, ¿no? No sabe gestionar con otras técnicas que no sean fármacos esa ansiedad. Pero esto debería de estar apoyado por un psicólogo, ¿no? Entiendo. Esto debería estar apoyado por un psicólogo. De hecho, normalmente para que una terapia resulte efectiva tiene que haber un seguimiento y se ha demostrado que no lo hay. Porque tienes cita con el psicólogo por la sanidad pública y a lo mejor te vuelve a ver dentro de 2 meses. ¿Y el seguimiento debería de ser? Debería de ser semanal o cada 2 semanas para que surgiese su efecto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y en el post-COVID, ¿la población más vulnerable cuál es? ¿Cuál es la población que más se ha visto afectada? Bueno, pues es verdad que hay una cantidad importante, ¿no? de adultos con problemas de ansiedad y depresión, pero los más vulnerables y el incremento que ha habido, sobre todo en trastornos mentales, ha sido en la población infanto-juvenil. Tanto en jóvenes de 10, 14, 16, 18 años. O sea, que hablamos de lo que es la adolescencia. Eso es. La adolescencia pura y dura. Al final los jóvenes, ¿qué pasa? Los jóvenes necesitan pertenecer a un grupo, necesitan vincularse con sus iguales y necesitan la aprobación de ellos, ¿no? Entonces es verdad que a raíz del COVID ya antes había problemas, pero ahora después y con el tema de las redes sociales los trastornos mentales han aumentado mucho en esta población. ¿En redes sociales, Instagram, Facebook? Sí, al final, ¿qué pasa? Antes de la pandemia, en la pandemia, perdón, los chavales, ante esa necesidad de vincularse con sus iguales, que utilizaban las redes sociales. Subían fotos, se comunicaban... ¿Tú crees que las fotos se suben buscando algo? Sí, ¿Qué buscamos al subir una foto? Lo que buscamos es la aprobación, el like, ¿no? La aprobación de los iguales. He subido esto y el refuerzo que se obtiene con el like hace que esa conducta se vuelva a repetir. ¿Pero que es un refuerzo positivo? Eso es un refuerzo positivo. El hecho de que una conducta se repita, yo subo una foto y tengo un like, o 50 likes o 200 likes, como tienen, además que tienen un montón de likes los jóvenes, hace que esto se vuelva a repetir, ¿no? Yo soy joven. No quiero quedar como un abuelo. Bueno, adolescentes. No quiero quedar como un abuelo, pero... O sea, si yo subo una foto y tengo menos likes que mi amigo, soy menos guay que él. Los adolescentes sí. Hay muchas comparaciones, ¿no? ¿Qué pasa? El hecho de compararse con los demás o el hecho de que a lo mejor... sobre todo los problemas que hay en los jóvenes, pues por ejemplo, problemas en la conducta alimentaria,
problemas en cuanto a estado de ánimo bajo, ansiedad, ¿no? Que son así los trastornos que más se ven, ¿no? Estos se agudizan con las redes sociales, no porque las redes sociales sean malas, ojo, que las redes sociales tienen muchas cosas buenas, pero hay un mal uso de las redes sociales. Se dice que son 2 horas de redes sociales lo que se recomienda. ¿Qué podríamos hacer para enseñar a los jóvenes a utilizar la Pues mira, por ejemplo, limitar el uso de redes sociales, ¿no? ¿Tú limitarías el uso de redes sociales? Yo limitaría el uso de redes sociales en adolescentes. Los adolescentes al final... como un control parental de... Sí, máximo 2 horas diarias y el contenido que vas a ver yo lo superviso. Eso es, el contenido también hay que supervisarlo. También hay que supervisarlo porque, por ejemplo, hay páginas donde enseñan a autolesionarse a los jóvenes. Entonces, claro... ¿Cómo que enseñan a autolesionarse a los jóvenes? Tú buscas en Google, ¿qué tienes que buscar en Google para autolesionarte? Exactamente, no sé qué se busca, ¿no? Pero sé que hay páginas donde normalmente cuando un joven tiene ansiedad, sufre ansiedad, la forma de calmar esa ansiedad es desviando la atención. Si yo me hago un corte, cuando estoy en el punto álgido de la ansiedad, ese corte va a hacer que yo desvíe mi atención hacia el daño que me estoy haciendo y así se frene la ansiedad, ¿no? Pero hay que enseñar que hay otras conductas alternativas. Pero imagínate, eres joven, te metes en una página y ves que te puedes autolesionar y lo haces. Recomiendan autolesionar para olvidarte de la ansiedad. De la ansiedad. Entonces, claro, los jóvenes son muy vulnerables y es un colectivo que está muy silenciado y hay que dar unas pautas, sobre todo a los padres, ¿no? A los padres son los que tienen que realmente aprender Es que yo creo que se ha perdido un poco lo que es la educación. Lo que es la educación yo creo que se ha perdido un poco porque o sea, las cosas cuestan mucho y necesitamos trabajar los dos. Eso es. ¿Quién se ocupa del niño? Claro, eso es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién se ocupa de él? Eso es. Al final, esto es un conjunto de situaciones y de desencadenantes, ¿no? La crisis económica, el que los padres trabajen mucho tiempo, el estrés que tienen, también los trastornos como ansiedad, depresión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién se encarga de los chavales? Claro, porque yo trabajo 8 horas diarias, mi mujer trabaja 8 horas diarias. Y llegamos a casa y el niño a lo mejor está toda la tarde solo, metiéndose en internet, Sí, al final no supervisamos. No supervisamos lo que se busca, lo que se hace en las redes sociales, no se informa a los chavales de lo que está bien, de lo que está mal. Ten en cuenta que los chicos, la adolescencia, la corteza prefrontal no se ha formado. ¿Qué pasa? Pues el grado de impulsividad, pues la corteza prefrontal es la parte que tenemos aquí, que es la que se encarga de la toma de decisiones. Sí. ¿Qué pasa? Los chavales, esa parte no se ha formado. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿tomas peores decisiones? Sí, son más impulsivos. Yo subo una foto, por ejemplo, eso es, y no sé las consecuencias que va a tener. Puede haber una consecuencia de que esa foto tenga una repercusión, que lo vean otros y que cuando me vean en la calle sufra acoso, por ejemplo. ¿Estamos hablando de fotos? Pues fotos... No, hombre, fotos sobre todo que se suben a lo mejor íntimas. Sí, que hay muchas fotos hay gente que sube fotos íntimas por la aprobación o por... Eso, lo suben sin pensar. Y por complejo se puede subir, ¿no? Claro, y por complejo o por el tema de los filtros, ¿no? Yo me hago una foto con un filtro, pero esa no es la realidad, ¿no? Y sí, nos creemos que esa es la realidad y ahí surgen las comparaciones. Cuando, por ejemplo, una persona tiene un trastorno en cuanto a su cuerpo y ve fotos de gente que en bikini, ¿no? De amigas suyas en bikini, tendemos a la comparación. ¿Qué pasa si tú tienes un problema de conducta alimentaria y sube alguien una foto, una amiga, y tú te comparas? Tu estado de ánimo va a disminuir y puedes tener problemas de autoestima, ¿no? Entonces ese es el problema, que tendemos mucho a compararnos. Al final lo de las redes sociales no es algo que sea lo real. Pero te comparas físicamente o también tu vida, porque tu vida no es la misma que tu vecino. Tu vecino a lo mejor su padre gana 10.000 euros, su madre gana 10.000 euros y se puede permitir una vida que no es la tuya. Eso es, pero tendemos a compararnos porque según te levantas, miras el móvil y dices, madre mía, y este está aquí en la isla paradisíaca y yo estoy aquí que tengo que ir al instituto, ¿no? Y al final
Eso hace que tú sientas, que tú tengas un sentimiento desagradable. Es así. Y eso se perpetúa, porque el uso de las redes sociales está siempre vigente. ¿No? Habría que dar un uso, bueno, pues tener una rutina, y a lo mejor al final del día, pues que tus padres supervisen lo que hagas en las redes sociales y estés 2 horitas. Si hiciéramos un buen uso de las redes sociales, este problema pues sería menos, ¿no? Yo lo que he escuchado mucho es que, por ejemplo, el índice de suicidio ha aumentado una barbaridad en este... El índice de suicidio, sobre todo en menores, creo que estamos en 4.000 suicidios al año. Anuales. Sí, creo que supera además, de hecho, a los accidentes de tráfico. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Y no hemos puesto remedio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? El tema de los suicidios, cuando una persona quiere suicidarse, esa persona no quiere morir, esa persona quiere parar el sufrimiento. ¿Qué pasa? Sufrimiento es ansiedad, sufrimiento es ansiedad, es baja autoestima, es me voy al colegio... Y todo esto lo queremos parar y la manera de parar es suicidarse. La manera de terminar con esa ansiedad... De no afrontarlo. Claro, no saben cómo afrontarlo. Y si yo tengo una ansiedad que me supera en un niño adolescente con la impulsividad de la que hemos estado hablando, lo más fácil es suicidarte. No porque quieran morir, la mayoría no quiere morir, la mayoría quiere acabar con el sufrimiento. Hay que enseñar a los padres, ¿no? Hay que enseñar a los padres cómo manejar estas situaciones, cómo saber cuando mi hija está mal, ¿no? También estar más pendientes, estar emocionalmente ahí. ¿Qué sientes? Pero ¿Cómo te encuentras? No tenemos ese tiempo. Ese tiempo... No lo tenemos. ¿Cómo lo hacemos? No lo tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues la verdad que tendríamos que bajar un poquito, ¿no? El nivel de trabajo. El nivel de trabajo. Al Caribe, eso es, y priorizar la salud mental. No puedo tener... La vida no se trata de tener el mejor coche en la puerta o la mejor casa o irme al mejor viaje, ¿no? Tendemos a compararnos. Si este se va a no sé qué, claro, yo me voy a otro lado mejor. No, los trastornos mentales tienen que ser prioritarios y tenemos que concienciar a la población de que es un problema y hay que abordarlo cuanto antes. Porque esto va a seguir aumentando si no se pone remedio. Se ha visto que, de momento, en España, aparte de que encabeza la lista de países de Europa en el uso, lo que hemos hablado de los fármacos, ¿no? Sí, que sea un uso abusivo. ¿A nivel de España se hace algo? ¿A nivel de Estado? A nivel de España debería de haber un plan de intervención del suicidio y a día de hoy no está. ¿Cómo puede ser? Además, un plan que sea un plan para Madrid, otro plan para el País Vasco, no se pueden tener. No es lo mismo. No es lo mismo porque las características no son las mismas. Entonces, claro, eso requiere un trabajo, pero hay que dar respuesta a lo que está sucediendo, no podemos mirar para otro lado. Esto es prioritario y es lo que yo quiero un poco que se vea, ¿no? Es que no logro entender por qué no hay psicólogos en la sanidad pública. Pues, claro, cuando eres psicólogo sanitario público, tienes que hacer un examen, que es el PIR. Como el MIR en médicos, pues es el PIR en psicólogos. No se están ofertando plazas. ¿Por qué? No se sabe realmente por qué, No hay fondos, no se ofertan... Pero se destinan fondos a muchas cosas que tampoco... Yo veo más importante la salud mental que cualquier otra cosa. Eso es. ¿No? Porque si la gente se está suicidando, si los casos siguen subiendo, si... O sea, en un centro de salud de una población así grande, digámoslo, por llamarlo de alguna forma, sí, hay 4 psicólogos en el centro de salud y están dando cita a los menores con problemas en el 2024. No hay fondos para ayudar y poner psicólogos públicos. ¿Por qué no vamos a lo privado? Porque hay psicólogos privados. Sí, claro. Mira, yo, por ejemplo, trabajo en una clínica de psicología privada y la verdad que, bueno, la gente no se puede costear, ¿no? El hecho de ir semanalmente a un psicólogo y gastarse 50, 60 euros semanales yendo a terapia, ¿no? O sea, un psicólogo privado vale 50 euros semanales. Sí, más o menos. Y hay que hacer un seguimiento semanal para poder curar. Sí, porque al final... ¿Qué pasa? Al final viene a la consulta gente que lleva con una problemática a lo mejor 20 años. Entonces,
Los psicólogos no tenemos la varita mágica de venga, o te receto unas pastillas, no somos médicos, ¿no? O te digo, venga, ya está tu problema. Que este trastorno hay que tratarlo. Hay que tratarlo, ¿no? necesita tiempo y no esperamos, ¿no? Lo queremos todo y lo queremos ya. Y la gente pues tampoco quiere gastarse ese dinero porque, vale, pero bueno... ese dinero no lo podemos quitar. O sea, que le estamos dando prioridad a Netflix, Amazon... Viajes o tener un coche coches. bueno... Efectivamente. Preferimos eso, pensamos que teniendo a lo mejor más cosas materiales Vamos a ser más felices. Vamos a ser más felices o vamos a adquirir un poder, ¿no? Con respecto a los demás Sí, mayor. no le estamos dando prioridad a la salud mental. Eso es. Me parece caro. Es que yo lo pienso frío y digo, joder, qué pasta, 60 euros un psicólogo. Es que yo lo pienso, 60... Joder, es un psicólogo, 60 euros. Pero claro, es que me estoy gastando en gastos hormiga, gastos que no me hacen feliz, que pienso que me hacen feliz, igual me estoy gastando mucho más. Eso es, porque no se le da prioridad. Porque ¿Pero por qué no se le da prioridad? Es que no se le da prioridad porque yo creo que en España no estamos concienciados de lo que está pasando, de todos los problemas que hay. Nos pensamos que a lo mejor nos vamos a tomar una pastilla y se nos va a quitar la ansiedad y no va a volver a aparecer. ¿Por qué no sale en televisión? ¿Por qué no sale? Hay 4.000 suicidios al año en España. ¿Por qué claro, no se ve? ¿No les interesa? Yo creo que no interesa. Sí, puede ser ese el motivo, ¿no? Pero está claro que hay una demanda grande de trastornos mentales en España, de que no estamos bien y tras el COVID peor, y no se está dando respuesta. No entiendo que al gobierno no le interese hablar de esto, o que le interese y que interese la vida de uno que se divorcia de otro, o... Por ejemplo, damos prioridad a eso, No, es que no lo veo bien. Pero por parte del gobierno, ya no por parte del consumidor, porque tú no decides. Nos tenemos que concienciar, somos los primeros. Pero estamos tan expuestos a la televisión, tan expuestos a las redes, tan expuestos y no vemos nada. Mirad, te voy a decir, Nacho, yo creo que también uno de los problemas que hay es que cuando tenemos un problema de salud mental lo solemos evitar. A lo mejor yo me encuentro mal con mi pareja y me compro un coche, a ver si me pasa. No, yo creo que es una conducta de evitación, ¿no? El hecho de, no, hay un problema aquí, hay que sentarnos y hay que mirar dentro. Y es que no es fácil, también te voy a decir, no es fácil el mirar dentro y en ver las cosas que tienes o las cosas que no te van bien, ¿no? Ya, pero yo personalmente tengo 28 años. También te digo, la vida... Soy una persona joven. Tengo una novia desde hace 3 años. Me han ocurrido problemas. He tenido problemas con ella y yo he acudido a un psicólogo. Yo he ido al psicólogo. Eso es. Y le he contado, oye, mira, no me encuentro bien por esto y por esto. Pero sí le he dado esa prioridad. ¿Por qué no se da esa prioridad? Yo creo que también la figura del psicólogo aquí en España... Todavía vemos, porque yo lo veo en pacientes, que la figura del psicólogo es como tengo que estar loco para ir al psicólogo. Sí, no. Es que yo he sentido ese miedo al principio, ¿eh? Yo he sentido ese miedo de decir a mis amigos, a mi madre, a mi gente, decirle, oye, que voy a ir al psicólogo porque tengo este problema. ¿Sabes qué pasa? Normalmente recurrimos a nuestra tía, a nuestra abuela, a nuestro amigo, a nuestro primo y en última instancia al psicólogo, ¿no? Ya, pero es que tu amiga, tu prima, tu tío te van a dar su opinión en base a su experiencia, no es una persona que... No es una persona objetiva, no es una persona que te haga de espejo y te haga conocerte y te haga ver por dentro qué te pasa. Al final la psicología es una ciencia, que no es algo que lo haya inventado yo, que es una ciencia que tiene evidencia empírica y que nos ayuda a gestionar, por ejemplo, emociones. Pero a lo mejor yo tengo un ataque de ira y se me va de las manos. Claro, es que no hace falta estar loco para ir al psicólogo. No, esa es la idea que tenemos. Claro, es que puedes ir a cualquier cosa. Puedes ir a cualquier cosa, problemas con tu pareja, problemas laborales, adicciones, problemas de ansiedad, cualquier cosa, o que tú quieras tomar una decisión y no te atrevas a dar el paso, ¿no? El psicólogo siempre está ahí como una figura para ayudarte, ¿no? Para que tú veas, para facilitarte herramientas y que tú mismo puedas gestionar ese problema, ¿no? Y al final yo creo que la población tampoco tiene mucha idea, ¿no? De lo que es un psicólogo. No, tengo que ir al psicólogo porque estoy loco, no. No, actualmente además hay muchos problemas que han convergido, ¿no?
Al final, la crisis económica, la inflación, el estrés del trabajo, en la pandemia por COVID, las guerras, todos estos problemas están influyendo en la salud mental. Que no, eso no es fácil. O sea, no estamos... Son muchos estímulos y cómo recibimos esos estímulos es muy difícil de gestionar. Yo entiendo que como sociedad es muy difícil de gestionar, que te viene una pandemia, que te encierran, que empieza una guerra, que empieza una... Claro, es que son muchos detonantes, muchos desencadenantes, digámoslo por llamarlo de alguna forma, que te hacen y cosas nuevas que nadie nos ha enseñado a manejar, ¿no? Entonces el psicólogo es esa figura para ayudarnos a manejar ciertas situaciones o a llevarlo de mejor manera, ¿no? De hecho, con solo ir al psicólogo, se ha demostrado que el ir al psicólogo a ventilar emocionalmente ya te alivia un 50%. Solo con ir. O sea, de verdad, hay que probar, hay que ir al psicólogo, hay que hacer el esfuerzo, cosas. Sí. Aunque es económico, y el que no pueda, ¿qué hacemos? Es que el gobierno tiene que ayudar. El gobierno lo que tiene que hacer es abrir más plazas en los centros sanitarios, porque están desbordados. No puede ser que vayas a un centro de salud. Pero esto es a nivel nacional. O sea, no es un problema, es un problema a nivel nacional. De España, sí. De España. Y del que hay que dar respuesta y no se está haciendo. Y lo único que estamos haciendo es que esos problemas aumenten. Es que estamos a la vida del arrocito y no estamos a lo que realmente es importante. Eso es. Podemos parar un poco, ¿no? Y decir, ¿qué pasa? ¿Qué es lo realmente importante? Hay un término que yo utilizo mucho en terapia y es la desesperanza creativa, ¿no? Okay. Es pues el hecho de hacer las cosas siempre de la misma forma y esperar resultados distintos, ¿no? Hay que aventurarse, ¿no? A probar a hacer cosas distintas si queremos ver resultados distintos. Y a eso me refiero, con ir al psicólogo y probar, a ver qué pasa, si tú ¿no? siempre haces lo mismo, si tú no estudias para un examen, suspendes el examen, si vas al siguiente sin estudiar, vas a volver a suspender. Eso es. Si yo voy, por ejemplo, por la misma ruta y salgo a la misma hora, llego todos los días tardes, no espero llegar pronto ningún día, pero nos frustramos, nos enfadamos. ¿Qué pasa cuando me enfado en esa situación? Que generalizo a otras. Entonces se produce ahí un círculo del que hay que salir, ¿no? Y animo mucho a que la gente vaya al psicólogo y animo también a que la sanidad pública haga algo y ponga más plazas porque se necesitan. Porque psicólogos hay un problema de psicólogos. Psicólogos hay, sí, y cada vez más. Es un problema de plazas. Es un problema que está localizado. El problema es que no hay plazas. Eso es. Sí. Si hubiese más plazas, pero muchas más plazas, o sea, de las que hay, creo que estaríamos haciendo algo por lo menos, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando. Gracias por venir, gracias por explicarnos, gracias por abrirnos un poco la mente. Quiero que mandes un mensaje a cámara, si quieres, ¿vale? De lo que quieras hablar, de lo que quieras decir, de sanidad pública, de lo que tú quieras, de lo que quieras hablar. Vale. Bueno, darte las gracias otra vez por invitarme. Contaremos contigo seguro. Ha sido un placer estar aquí. Y bueno, pues para todos aquellos que nos estén viendo, les animo, ¿no? a visibilizar el problema de los trastornos mentales en España, porque es algo a lo que hay que dar respuesta cuanto antes y que la sanidad pública empiece a mover, empiece a realizar un plan de intervención contra el suicidio, porque es un tema que está actualmente muy vigente y hay que dar respuesta cuanto antes.